Listo. Hola chicos, estamos en el curso de Lengua Materna 2, grabando este debate acerca de lenguaje y cultura. Eh, Somos el grupo número 12, que está compuesto por quien les habla, José Alejandro Velázquez Buitrago, estoy matriculado en el CEAC de La Dorada, y mis compañeros, Gerald, José Isabel. Hola a todos, soy Rosa Isabel Pérez Pereira, estoy matriculada en el CEAT Turbo. Muchas gracias Rosa, Luis Alberto, Luis Alberto. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Alberto Villalora, soy estudiante del CEAT Medellín. Gracias Luis Alberto, compañera Karen. Buenas noches para todos. Mi nombre es Karen Juliana Espino y hago parte del CECAF IPDO. Gracias, Karen. Compañera Geraldine. Cordial saludo, mi nombre es Geraldine Castillo Aguirre y formo parte del SEAD La Dorada. Muchas gracias, Geraldine. Bueno, la finalidad de este debate es hablar de lengua y cultura, como ya lo habíamos dicho al inicio, y vamos a empezar respondiendo a dos preguntas introductorias. Y la primera es, ¿qué es lengua materna para nosotros? Entonces, compañera Rosa, cuéntenos qué es lengua materna para usted. Bueno, considero pues, y según lo he estudiado, la lengua materna es aquella que se desarrolla desde nuestros primeros años de vida. Esta lengua se adquiere principalmente por la interacción de las personas que se encuentran en nuestro entorno. Esto comenzando directamente desde nuestros familiares. Y ya que este es el proceso principal para desarrollar con capacidad el lenguaje que hoy poseemos. Muchas gracias, compañera Rosa Isabel, compañero Luis Alberto. Bueno, compañera Rosa, para complementar su idea sobre lengua materna, yo pienso que es aquel proceso comunicativo que cada ser humano adquiere desde el momento en que estamos en gestación de nuestras madres y que gracias al vínculo que tenemos con nuestros familiares alrededor, podemos como que ir adquiriendo esas habilidades lingüísticas del lenguaje verbal y no verbal y que nos permite como que ir desarrollándonos en nuestras competencias y necesidades básicas al transcurrir el tiempo. Claro que sí, compañeros. Creo que son muy asertivos todos sus aportes, considerando también y teniendo en cuenta que la lengua materna es la lengua que tenemos desde el momento que nacemos, como lo estaban diciendo al inicio. Para continuar con la segunda pregunta introductoria, es ¿cómo influye el lenguaje en la cultura? Compañera Geraldine, ¿qué nos puede aportar a esta pregunta? ¿Cómo influye el lenguaje? Pues para mí esta influencia se da como en la manera en la que humanizamos el lenguaje. Es decir, la manifestación de la cultura se da mediante las costumbres, los valores, las tradiciones y los modismos que tiene una persona. Y es este conjunto de características las que de una u otra manera se encargan de modificar, bien sea positiva o negativamente, el lenguaje, ¿cierto? Un ejemplo de esto son las expresiones del lenguaje que muestran las brechas, por ejemplo, de sexo, y que asimismo dan razón de la formación que tiene el ser humano eh, en valores y la formación integral y el uso que le da al lenguaje en su vida diaria. Claro que sí, Geraldine. Además, para complementar tu punto, hay que decir que eh, el lenguaje lo construyen los hablantes
a partir de esa cultura a la cual pertenecen. Entonces es como podemos ver que la lengua materna, la cultura y como tal el lenguaje es una construcción social a través de la cultura, valga la redundancia. Entonces, muchas gracias por el aporte a estas preguntas introductorias. Ahora sí ya vamos a entrar en contexto como tal, en la finalidad de este debate, que es responder una serie de temas principales y contextualizarlos con esa forma cultural y la influencia en el lenguaje. Vamos a iniciar entonces, antes de iniciar con esto, quiero decirles que vamos a tener un tiempo específico. Entonces, eh, vamos a tener más o menos 2 minutos 30 para hacer la intervención. Entonces, voy a estar viendo para que puedan completar bien. Entonces, con más cultura, le responde la compañera Rosetta, compañero Seifel, entonces puede iniciar con su exposición acerca de qué es cultura y su influencia con el lenguaje. Bueno, la cultura, según Taylor, 1871, la cultura es ese conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Como se puede observar en la presentación del libro Cultura y Competencia Sociocultural, existen dos tipos de cultura. Una de ellas se escribe con C mayúscula y la otra se escribe con C minúscula. La escrita con C mayúscula hace referencia a la tradición cultural de un país. Esto quiere decir que puede ser el arte, la historia o la literatura. Mientras que la que se escribe con C minúscula tiene relación con el comportamiento de los parlantes en la sociedad, los conocimientos que le permiten relacionarse con el mundo que le rodea e interactuar a través de la comunicación. También podemos decir que hablar de cultura, para hablar de cultura se hace necesario hablar también de lenguaje, que era lo que ustedes estaban diciendo, compañeros, hace un ratico, de lo que estuvieron, pues, como le dieron un poquito de apertura, debido a que estas dos van de la mano y se desarrollan al mismo tiempo, ya que, como se mencionó, pues, anteriormente, la lectura es una reacción de la interacción de los humanos y la comunicación es el medio que le permite esa interacción, que esa interacción se desarrolle o que suceda. Ok, compañera Rosa Isabel, muchísimas gracias por su aporte. Creo que son bastante complementarios sus puntos, relacionándolos no solo con la cultura, sino también eh, con el lenguaje. Entonces, vamos a continuar con la compañera, que le corresponde el tema relativismo y relativismo cultural. Compañeros, ¿me escuchan aquí? Sí, señora. Muy bien. Bueno, compañeros, a mí me respondió el tema respondió el tema del relativismo lingüístico y relativismo cultural. Bueno, un pequeño resumen, por decirlo de esa manera, de lo que es el relativismo lingüístico. Pues la verdad existen muchas cosas acerca de este tema, pero pues basarme en los pensadores Johann Herder y la teoría de Worth, pues que ellos dicen que el relativismo lingüístico se debe o podemos decir que se puede percibir por medio de la idea de que las personas hablan lenguas distintas, pues porque tienen lenguas distintas. Sin embargo,
digamos que esas respectivas lenguas les ofrecen diferentes instrumentos para poder comunicarse entre ellos mismos y con el mundo que los rodea. ¿Sí? Por ejemplo, algunos ejemplos que podemos notar, digamos, entre las lenguas del español y la lengua del portugués, es que aunque tenemos ciertas, digamos que nuestro lenguaje es un poco idéntico en algunas palabras, podemos comprender ciertas palabras de los mismos, pero pues aunque nosotros tenemos, digamos, una forma, pongámoslo en el caso de los colores, tenemos una forma de nombrar el color rojo, por ejemplo, en países como Rusia, tienen distintas variedades digamos, para determinar este mismo color. Ahora bien, podemos decir que igualmente el lenguaje como tal, el lenguaje en general, nos lleva a lo que es la concepción de este. Podemos decir igualmente que en esto va basado lo que, cómo fluye el lenguaje en la cultura, ¿sí? Nosotros nos podemos comunicar porque entre las personas del mismo lugar donde nos encontramos, tenemos el mismo lenguaje, nos podemos comunicar por ese mismo lenguaje con el cual ya estamos identificados. Ahora bien, estos temas en general, todos los temas que estamos tratando en estos momentos, va acorde con el video que pudimos captar, que pudimos ver y analizar, que va aparte con lo que es la inclusión en general, ¿sí? Entonces podemos ver que todos y cada uno de estos temas nos lleva a, digamos, a este tema que es lo que es la lengua materna o el lenguaje en general. Muchísimas gracias, compañero. Muchas gracias, compañera Karen. Interpretó su presentación como la percepción del lenguaje según cada cultura, como nos lo nombraba con el tema de los colores. Entonces, considero que su aporte es bastante interesante en este punto del contexto cultural y del lenguaje. Ahora vamos a continuar con la noción de cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras, y este tema nos lo va a exponer el compañero Luis Alberto. Compañero Luis Alberto puede iniciar con su intervención. Muchísimas gracias, compañero José Leandro. Sí, el tema que escogí fue la noción de cultura en las enseñanzas de lenguas extranjeras. Quisiera iniciar con un preámbulo hablando de que es importante reconocer lo fundamental que es tener una conexión cultural de una lengua extranjera determinada a aprender. Es esencial comprender sus identidades y aspectos autóctonos, debido a que nos permite estar inmersos en las dinámicas sociales de la cotidianidad. A veces nosotros cuando queremos enseñar o nos están enseñando una lengua extranjera, a veces como que nos abarcamos solamente en la parte teórica, en la parte gramática, en saberlo escribir, en desarrollar las 4 habilidades o varias habilidades dependiendo de la lengua. Entonces nos salimos como que de la parte un poco más importante, que es el contexto. Y ese contexto abarca aspectos socioculturales de dicha lengua. Como poniendo un poco en contexto, valga la redundancia, a veces en el idioma inglés nos queremos memorizar vocabularios, teorías, pero no vamos más allá de cómo son esas dinámicas sociales en esos países angloparlantes, y hace que de pronto limite nuestro proceso de memorización y no exista como que una conversación un poco más fluida, más espontánea. Entonces por eso uno debe como que entender el por qué o el para qué o cómo o dónde se desarrollan esos procesos dinámicos de dicha lengua extranjera. Entonces hay que tener esas nociones, esos conocimientos, esos presaberes
para poder enseñar de manera acorde la lengua, que de pronto el estudiante o nosotros como docentes en formación tengamos como que ese anhelo, esas ganas, esa motivación de querer hacer esa inmersión de dicho idioma. No aprenderlo por aprenderlo, no, sino tener como claro con qué tipo de sociedad, aparte de nuestra lengua materna, nos queremos como relacionar. Y quisiera leerles un poco del documento que nos sirvió mucho para poder realizar este debate sobre unas habilidades que mencionan del marco común. Dime. Entonces, 15 segundos para que haga la intervención. Sí, los puedo mencionar así rápidamente: la vida diaria, las condiciones de vida, las relaciones personales, los valores, las creencias y las actitudes respecto a clase social, el lenguaje corporal, las convenciones sociales y el comportamiento ritual. Entonces son como aquellos aspectos que se tienen en cuenta en conocer en la parte de noción de cultura en la enseñanza de lenguas extranjeras. Un gusto haberles hablado. Muchas gracias, compañero Luis. Y aporta a su presentación que el tema contextual es demasiado importante y más en la enseñanza de las lenguas, porque, digamos, la contextualización de los objetos y sus nombres, por ejemplo, hacen que la enseñanza y que el aprendizaje sea muchísimo más efectivo. Vamos a continuar entonces con la compañera Geraldine, que nos va a hablar acerca de los parámetros de variación intercultural en la realización de actos de habla. Compañera Geraldine, entonces puede dar inicio a su intervención. Muchas gracias, compañero. Bueno, con base en lo que mencionaban los compañeros anteriormente, es importante destacar la necesidad de reconocer la variación intercultural, ¿cierto? Y que esta puede presentarse en la realización de actos del habla, por supuesto. Para este fin, es necesario entonces establecer unos parámetros claros que permitan analizar las interacciones de manera inductiva. Quiere decir, llegar a una conclusión general basada en hechos particulares, especialmente los actos comunicativos, que es lo que nos interesa. El primer parámetro se denomina el grado de explicicidad en la realización de actos del aula. Hace alusión a los más malos entendidos. Es decir, la explicidad intercultural es subjetiva, ¿cierto? Así como su intención comunicativa del hablante. Dentro de este parámetro se incluyen los actos comisivos, que se refieren a las formas que tenemos culturalmente establecidas para pedir algo, para ordenar algo, para mandar, para solicitar y para invitar. Pueden variar con relación a la cultura. El segundo parámetro se llama estructuras de actos del aula convencionalizadas. ¿A qué se refiere? A la posibilidad del hablante de matizar el mensaje que quiere transmitir. Es decir, las distintas formas posibles que existen para realizar, aceptar o rechazar un cumplido. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, hola Gerald, qué bien te queda esa camisa, digo gracias. Esa es una forma de yo rechazar ese elogio que me acaban de hacer. O si yo respondo gracias, la compré en Coac en una promoción, estoy respondiendo de una manera diferente, pero igualmente estoy rechazando ese elogio porque no me interesa quizá de la persona que lo haya recibido. Y con relación a estos dos primeros, se denomina el siguiente parámetro, el número 3, llamado opiniones culturalmente convencionalizadas para realizar una misma actividad comunicativa y sus respectivos significados. Acá también cabe un ejemplo similar al mencionado anteriormente, y lo que quiere decir es que los tres parámetros que menciona la guía se intercambian y se complementan el uno al otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Geraldine, por su intervención. Además de que es importante que entendamos de que el tema del lenguaje tiene que hacernos entender que hay una forma de aceptación y de rechazo también. Y creo que eso es muy importante aprenderlo a contextualizar. Por último, vamos a hablar de la competencia comunicativa y la subcompetencia sociocultural. Para hablar acerca de este tema, es importante decir que la competencia comunicativa
debe estar arraigada a todo el eje gramatical que tiene que ver pues con el lenguaje. Entonces tenemos que saber escribir, tenemos que saber hablar en un discurso, tenemos que hablar de una variedad de situaciones que sean adecuadas y que sean gramaticalmente correctas para que sean socioculturalmente adecuadas. Cuando hablamos de la competencia comunicativa, vimos que tenemos diferentes circunstancias y entre esas circunstancias está el producir enunciados, conseguir textos hablados o escritos y usar los recursos verbales y no verbales para comunicar. Y además de eso, a aprender e interpretar los contextos situacionales. En este orden de ideas también hablamos de la competencia sociocultural que tiene eh, como fase primordial el acto del habla, que a la larga es una forma de la acción comunicativa o de la competencia comunicativa, pero que nos habla de que el acto de habla es un acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo, es decir, que busca un fin determinado, que quiere comunicar algo y que espera que al comunicar algo produzcamos un sentimiento, producir algo con los enunciados. Es entonces como vemos que la parte sociocultural nos hace entender que todos los contextos pueden llevarnos a determinar cómo el lenguaje interpreta y cómo el lenguaje produce, y asimismo cómo podemos contextualizarlo por medio de otros hablantes. Y en general, en lo que hemos hablado en este momento, podemos decir que la cultura que hace parte de ese lenguaje nos debe llevar a estudiarla, porque si bien en algunos casos las palabras, los contextos, incluso frases, pueden ser utilizadas de una forma, pero pueden ser interpretadas de otra. Y es ahí donde decimos que, digamos, la cultura, por no hablar muy lejos, en Colombia, en diferentes zonas, se interpreta de diferentes maneras. Y para culminar con esta presentación, con este debate, me gustaría que pues, cada uno diera una conclusión acerca de lo que hemos visto de todos nuestros compañeros para finalizar. Entonces, cortamente damos una pequeña conclusión. Entonces empezamos con la compañera Rosa Isabel. Bueno, a manera de conclusión, considero que el aprendizaje, en el caso de nosotros que estudiamos licenciatura en lenguas extranjeras, que el aprendizaje de una segunda lengua es importante, ya que de acuerdo a los dialectos o idiomas que una persona hable, le va a ser posible tener una perspectiva más amplia del mundo actual y de la cultura de determinado lugar. Muchas gracias, compañera Rosa. Compañero Luis. Compañero José Leandro y compañeros, yo creo que para uno aprender una segunda lengua hay que hacer ese proceso sí o sí de inmersión en los aspectos socioculturales de dicha lengua, porque a veces nos cerramos o nos limitamos a métodos y lo ideal es tener como que esa idea, esa noción de cómo es su cultura y así aprender y enriquecernos mucho más en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, compañero Luis. Continuamos entonces con la compañera Karen. Muchas gracias, compañero. Lo que quiero decir en general, en cuanto a lo que es, digamos, el conocimiento acerca de las diferentes lenguas y nuestra propia lengua materna, es de que tenemos que saber diferenciar, porque muchas personas no diferencian lo que es la lengua materna y lo que es una segunda lengua por defecto. Entonces es importante de que considero que es importante que primero, antes de conocer una lengua distinta, digamos, a la que en nuestro entorno nosotros vivimos, debemos de como que
tener esa inmersión, así como lo dijo el compañero Luis, tener esa inmersión en cuanto a todos los aspectos importantes de nuestra lengua, y asimismo, después de que, digamos, ya hayamos tenido esa pequeña inmersión, este conocimiento acerca de nuestra propia lengua, igualmente proceder como hacerlo con esa nueva lengua, digamos, que se va a aprender en el caso, pues, digamos, de nosotros que estamos estudiando lenguas extranjeras. Pues eso sería todo para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Karen, por su aporte. Continuamos entonces con la compañera Geraldine. Compañera Geraldine, cuéntenos cuál sería su conclusión del debate. Bueno, en síntesis y compartiendo la opinión con los compañeros que ya han dado su conclusión, creo que independientemente de si es una lengua extranjera, también es importante que nos interesemos por conocer el contexto de esa lengua, ¿cierto? Porque quizá nos enfocamos mucho y nos enfocamos mucho en la parte teórica, en la parte conceptual, y se le ha restado importancia a esa parte cultural, que sin duda alguna también es supremamente importante y que también interviene mucho en la adquisición del lenguaje, porque si no sabemos sus necesidades, sus carencias, sus posibilidades y su origen, no vamos a tener un entendimiento total de la lengua a aprender y a enseñar. Muchas gracias, compañera Geraldine. Y para concluir, quisiera también dar mi aporte, y en este caso me quisiera basar en Pilar Montes de Oca y Concepción Company, quienes hacen una intervención acerca de lengua, cultura e identidad, y es algo muy primordial y que para mí y que a mí me parece demasiado interesante, y es decir que la gramática no es incluyente o excluyente, que el lenguaje no es incluyente o excluyente, pero que el discurso sí lo es, y que el discurso sí discrimina. Esto nos lleva a decir que como hablantes somos quienes construimos el lenguaje, y que como hablantes somos quienes hacemos el discurso, y por ende somos quienes discriminamos culturalmente con ese lenguaje. Y es importante tener en cuenta que somos quienes construimos el lenguaje, aunque haya una autoridad que lo regule, pero que los contextos hacen que en muchas ocasiones las palabras tengan una concepción diferente y que tengan también una validez. En ese orden de ideas podríamos decir que haya en contextos particulares puedan ser aceptados de una forma culturalmente correcta. Entonces, chicos, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, por sus aportes, por sus presentaciones, por sus conclusiones también. Recordemos entonces que el lenguaje es una forma cultural y que la cultura hace parte de ese lenguaje para enriquecerlo y para aprender a enseñar. Esto sería entonces todo por hoy. Muchísimas gracias, compañera Rosa, Luis Alberto, Karen y Geraldine. De nada, compañero. Hasta luego, muchas gracias De nada, a todos. compañero, gracias por el espacio. Gracias, compañero.